Bien, vamos a dar comienzo formal entonces a la actividad. En nombre del Consejo de Formación Continua del egresado de la Escuela de Posgrado, en el ciclo de conferencias en tiempo de pandemia, en el marco de la 7ª campaña de prevención y diagnóstico temprano del cáncer bucal, les vamos a presentar hoy la conferencia titulada La estomatología de todos los días, lesiones más frecuentes. Las disertantes en esta ocasión van a ser la doctora Evelyn Bachmeyer y la doctora Paola Belardinelli. Ambas son docentes, profesoras que desempeñan las actividades como profesores asistentes en la cátedra de estomatología A y B respectivamente. Como siempre, esta conferencia va a ser grabada y posteriormente colocada en el repositorio de las clases virtuales de la Escuela de Posgrado y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y para mejorar la organización le vamos a pedir a todos los participantes que apaguen los micrófonos, no así las cámaras por ahora. Si hay algún problema en tráfico de datos, vamos a pedir que también desconecten la cámara, pero por ahora la podemos dejar para poder vernos. También le vamos a pedir que a medida que se vayan presentando alguna pregunta o sugerencia, la vayan realizando en el chat del aula, de manera que la iremos respondiendo hacia el final de la conferencia. Para aquellos participantes que deseen una constancia de asistencia a esta actividad, van a escribir a partir de este momento, y en el chat del aula, en un único mensaje, esto es importante, en un único mensaje, colocando nombre y apellido, documento nacional de identidad y el correo electrónico. Y lo envían al chat de la mensajería del aula virtual donde estamos. También les avisamos que luego de esta actividad se les va a enviar un formulario con un correo electrónico de una valoración de la actividad que vamos a realizar, que nos permitirá ir mejorando el servicio de las propuestas de formación continua que vamos proponiendo de la Escuela de Posgrado. Y como siempre, vamos a agradecer al personal de apoyo tanto técnico como administrativo, en la persona de Analía Rey y Ivana Torcibia, cuyos aportes para la realización de estas actividades es muy importante. Hecha la presentación formal, damos pie para Paola. ¿Empezás vos, Pau? Sí, empiezo yo, Pablo. Bueno, entonces agradecemos mucho la colaboración de ustedes, así que te doy el pie para que vos puedas comenzar. Gracias. Bien, bueno, me avisan cuando Yo empiecen a ver la presentación. Te aviso cuando se comparte. Recordá que hay un poquito de retraso. Sí, de delay, claro, claro. Sí. Cuando estemos compartiendo, si se corta el sonido, por favor, tengo buena señal, pero que suba. Todavía no se está compartiendo nada, Pau. No, ahí voy. Ahí vamos. Toda la pantalla. Si querés, Pau, después encuadra un poquito la cámara que te está cortando la mitad de la boca. ¿Sí? Si te encuadra. Bueno, decime ahí porque ahora yo no veo. Decime ahí, Pablo. ¿Sabes que se escucha con mucho sonido metálico? Fíjate si podés. A ver. Ahí se escucha mejor. Quizás acércate ahí. más el micrófono, así no se... Ahí. Ahí se escucha perfecto. Perfecto. Pero bueno. Todavía no se ve la presentación, Pau. Bueno, avísame cuándo, Pablo. Qué raro, está muy lento. Sí. A ver. Si querés volver a presentar, a lo mejor salir y volver. Bueno. A ver. Dice que la pantalla no se puede compartir, que debo dar permisos. A ver. Eso me dice. A ver, vuelve a intentar, Pablo. Volverlo, sí.
Durante la presentación, Evelyn, de Pau, capaz convenga que cierre el micrófono para que no reverbere el sonido y que lo habilites cuando quieras intervenir. Dale. Por ahí se escucha perfecto. ¿Me avisás, Pau? Sí, ahí voy de nuevo. Ahí vamos. ¿Compartís toda la pantalla o solo una ventana, Paola? Sí, no, toda la pantalla. Toda la pantalla. A ver ahí. ¿Todavía no Ahí, se ve? Bueno, a ver, ya se ve. espérate un ratito entonces, a ver si ya a vos te ocupó la pantalla, posiblemente en un ratito. Comencemos a ver. Bueno, mientras tanto, convoco a toda la audiencia y se empieza a ver, Paola. A las próximas disertaciones, esta es la última disertación del mes de septiembre y ya comenzamos con las de octubre a partir del viernes. Ahí está, Pau, perfecto, se ve bárbaro. Bien. Bueno, el tema de hoy, la estomatología de todos los días, y bueno, incorporar la estomatología de todos los días a esta campaña de prevención en forma virtual que nos toca vivir este año 2020. Y bueno, comenzamos mostrando un poquito esta campaña de prevención en tiempos de pandemia, que ustedes saben que va a seguir durante los próximos meses, vamos a seguir aportando. Y bueno, dentro de eso los pacientes que llegan a la cátedra de estomatología, que compartimos muchas veces, son de diferentes patologías. Hay algunos desórdenes potencialmente malignos, los más frecuentes, las enfermedades infecciosas, las lesiones traumáticas, las tumorales, luego le seguirían las inmunológicas y el cáncer bucal. Y bueno, estos son los pacientes que nosotros vemos habitualmente. Esta es una prevalencia de las más nuevas, desde el 2009 al 2017. Y quería mostrarles esto para que nos vayamos ubicando en lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ir directamente a las lesiones, ¿sí? Y vamos a ver cómo caracterizamos los pacientes que nos llegan. Por ejemplo, en este caso vamos a ver dos pacientes con lesiones similares en el labio inferior. El primer paciente, una lesión más bien ubicada hacia la mucosa, ¿sí? Con una pérdida de sustancia importante, con un fondo necrótico más hacia el lado de la mucosa, más rojizo el fondo hacia el lado de la semimucosa. El otro paciente, una lesión también localizada en el labio, en el lado derecho del paciente, una lesión extensa que, si ustedes ven, involucra no solo lo que vemos, ¿sí?, sino un poquito más de ese labio, un labio con algunas características. Y decimos lesiones ulceradas, similares. Bien, vamos a ir puntualmente con el primer paciente. Una paciente de género femenino de 57 años, derivada por el gastroenterólogo, quien advirtió esta lesión única. La paciente no tiene antecedentes de tabaco ni bebe alcohol. La lesión con poco dolor, poca manifestación, pero la paciente decía que la tenía hace más o menos 13, 14 días y que no curaba, por lo tanto le inquietó. Bien, vamos a ir a la del otro paciente. Una lesión similar, ya más localizada en semimucosa, una lesión extensa, pero fíjense las características. Acá un borde más elevado, más consistente, y este otro borde más consistente. El paciente este es un señor de 67 años
y consulta porque tiene una llaga en el labio que no le cura hace un tiempo. Es una lesión también única, un paciente que ha estado expuesto al sol durante mucho tiempo, fumador, y que dice que ha hecho diferentes tratamientos y la lesión no cura. Bien. Podemos ver que puede haber una presencia de un ganglio. Bueno, ¿qué características puede tener este ganglio? Este ganglio puede tener características de ser móvil, no doler, o puede tener características de estar más fijo y tampoco molestar o doler. Son características importantes. El tiempo de evolución, el primer paciente nos decía que hacía un tiempo. Entonces el tiempo de evolución es importante acá tenerlo en cuenta. Una lesión es con un curso de un par de días, un par de semanas a veces, y la otra lesión ya tiene su tiempo, sus meses de desarrollo, en el cual primero había una lesión, y luego esta se mantuvo en el tiempo sin mejorar. La palpación, la consistencia, esos bordes que veíamos recién, que cuando uno palpa se ponen blanquecinos, la adenopatía, las características, dolorosa, no dolorosa, móvil, fija. Entonces aquí quizá es probable que necesitemos realizar una serología. Plantamos diagnósticos diferenciales con las dos patologías, ¿sí? Y en el primer caso nos va a servir pedir un laboratorio. ¿Qué laboratorios tenemos para utilizar? Podemos tener exámenes directos de campo oscuro, que no se está usando tanto últimamente, y podemos pedir BDL, cuanti y cualitativa, ¿sí? O las pruebas no treponémicas específicas, como FTABS, test de LISA, TBPA o TPHA. Esto seguramente nos va a ayudar a confirmar los diagnósticos, ¿sí? En el primer caso, estamos hablando de una lesión primaria, de la sífilis primaria, y en el segundo caso de un carcinoma a células escamosas del labio. Y ahora tenemos dos lesiones en lengua. Borde de lengua con dos lesiones elevadas, una más blanquecina en el polo inferior, otra con una lesión con pérdida de sustancia y con un aumento de volumen, con una superficie como con aspecto más vegetante o más verrugoso. Bien, primera paciente, sexo femenino, 22 años. Consultó por dolor de garganta. A la inspección podemos advertir múltiples lesiones. La paciente también en la historia clínica manifestaba que estaba tratada por un alergista porque tenía una erupción cutánea y el dolor de la garganta. Le habían medicado con ibuprofeno sin notar mejorías. La lesión que vemos es una lesión extendida en el borde de la lengua, en este caso en el borde izquierdo de la lengua, con una forma como más cerebriforme, una superficie más blanquecina, leucoedematosa, podemos ver una lesión un poquito más deprimida, ¿sí? Lesiones de 3 meses de evolución, más o menos cuando empezó con la lesión cutánea, luego aparecieron estas lesiones en boca y el dolor de garganta. Estamos viendo aquí una pápula de la sífilis. En este caso, el paciente sexo masculino, ¿sí? 31 años de edad, ¿sí? Herrero de ocupación, que en la historia clínica manifiesta que había lesiones compatibles con líquen bucal y que tenía la presencia de irritación mecánica crónica en el sector izquierdo de la boca, donde tenemos esta lesión. Paciente no fumador, no bebedor, ¿sí? Que tiene esta lesión con aumento de volumen, consistente, que el paciente manifiesta que comenzó hace varios meses y que no nota mejoría, al contrario, cada vez la lesión aumenta más de volumen. Bien, vimos lesiones compatibles con sífilis y lesiones compatibles con carcinoma a células escamosas. ¿Por qué mostramos esto? Por la similitud de las lesiones,
y la posibilidad a veces de el diagnóstico diferencial. Bueno, fíjense que en los últimos años, en Córdoba, lo que les estoy mostrando acá, ha aumentado notablemente la presencia de esta afección de origen bacteriano, ¿sí? Se han duplicado, se han tipicado los casos, y bueno, la importancia de la prevención, la importancia del cuidado de esta lesión tan importante. Y con respecto al segundo paciente, hablamos de la irritación mecánica crónica. En este caso, una paciente de sexo femenino que tiene una lesioncita en la mucosa yugal elevada, una tumoración de superficie lisa, una lesión única, paciente no fumadora, no bebedora, jovencita, y esa brecha en el espacio entre el elemento 7 que asoma, ¿sí? por ese espacio. Lesión que la paciente mantiene y succiona. Trauma, irritación, ¿qué hacemos? Esa es una lesión benigna, una tumoración benigna, un pseudopapiloma, y lo que hacemos es recuperar de manera urgente, digamos, esa brecha, cerrar esa brecha para que la paciente no siga traumatizando cuando le eliminemos la lesión y no la vuelva a provocar. Paola, Sí. disculpa, si querés, podés sacar la leyenda esa de abajo que tapa algunas diapositivas, ponerlo en ocultar. Vamos. Gracias. Bien, otro casito más. Otras lesiones en similar localización, en reborde inferior, 2 pacientes adultos, señoras, con lesiones con aumento de volumen en reborde. Y a simple vista parecen similares. Esta lesión elevada tiene como varios mamelones, aquí una pérdida de sustancia, posiblemente relacionada con el factor que le dé origen, lesión roja, vemos irritación, acá otro mamelón con otra pérdida de sustancia aquí, aquí una lesión también en reborde con otra superficie, otra característica. ¿Serán la misma lesión? ¿No serán? Primera paciente. La señora, 74 años, lesión única, consulta, le molesta, le duele, no puede usar la prótesis. No fuma, no bebe alcohol, porta una prótesis removible, superior e inferior desde hace 20 años y no las ha cambiado. Entonces, miren qué pasa con esa prótesis que seguramente fue confeccionada cuando la paciente tenía sus elementos dentarios inferiores, ya ahora los ha perdido, no los tiene, vemos 2 ganchos que no están funcionando, los elementos no están, y esta prótesis que ¿sí? lesiona ese fondo de surco, ese reborde. Hiperplasia paraprotésica, ulcerada. ¿Qué tenemos que hacer con esa irritación crónica? ¿Sí? Tenemos que componer esa prótesis o más bien reemplazar esa prótesis porque ya ese maxilar tiene otro tamaño, otra estructura, ha perdido elementos en diferentes épocas. Esa prótesis, si la componemos, no va a funcionar bien. Luego, ¿sí? aliviar esa prótesis para que cicatricen esas lesiones ulceradas. Controles periódicos, chequear cuando la prótesis está reparada en estática, en dinámica. En los pacientes siempre hay que chequear cómo funcionan las prótesis, si los flancos están sobreextendidos. Y también a veces es válida para estas lesiones el reposo protésico o a veces la instalación de un acondicionador de tejido, para luego proceder a la resolución quirúrgica de la lesión y ahí sí colocar una prótesis que verdaderamente cumpla con su función. Vamos a la otra paciente, una señora de 58 años, sexo femenino, ama de casa, consulta derivada por su odontólogo, ¿sí? Dentro de sus antecedentes personales patológicos, ¿sí? presenta hipertensión controlada y artritis. Bien, vamos a ver cuál es la historia de esta señora. Esta señora
Se le hicieron extracciones de algunos elementos dentarios anteroinferiores, en principio no los caninos, que luego fueron extraídos. La paciente siempre sentía molestias en la zona, picazón, prurito. Le hicieron 3 prótesis completas que ninguna funcionó. La primera en el año 2009. Ninguna adaptaba bien. La lesión iba creciendo, entonces la paciente dejó de utilizar sus prótesis y luego fue derivada al estomatólogo en el año 2011. Bien, si tomamos en detenimiento y comparamos esta lesión con la lesión de la paciente anterior, podemos ver que la superficie es bastante distinta. Es una zona aumentada de volumen, con una superficie como más aspecto hiperplásico, aspecto vegetante, pero vemos ese puntillado característico que aparece también en esta lesión y en esta otra lesión que es un poquito más plana. Aquí podemos ver algunas líneas que se alcanzan a ver blanquecinas. Bien, acá vemos a mayor aumento esa lesión que les decía, esa característica, palpar toda esta zona, el aumento de consistencia, el aumento de volumen, ese puntillado que vemos característico, ¿sí? Y luego hacer la toma de biopsia para nuestro diagnóstico. En este caso, hicimos 2 tomas de biopsia, ¿sí? Para llegar al diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico de carcinoma a células escamosas. Bien, y seguimos con la clínica diaria. Este paciente, sexo masculino, de 27 años, joven, consulta porque tiene un granito en el paladar. Ha consumido tabaco, 20.000 cigarrillos totales, y alcohol solo los fines de semana, cerveza o fernet. Bien, si nos detenemos a ver esta lesión, vemos que este sería la lesión que el paciente manifiesta que le molesta, el granito en el paladar. Seguramente también hablamos de un tiempo de evolución corto, en el cual el paciente tiene molestias. Fíjense en esta zona, se ve un abultamiento, un cambio de coloración rojizo y un elemento con una obturación, varios elementos, pero este elemento con una obturación ya bastante viejita. Bien, ¿qué hacemos? Colocamos un cono de gutapercha en el granito que decía el paciente y tomamos una radiografía. Ese cono de gutapercha se dirige hacia la raíz del elemento del cual estábamos hablando y vemos una imagen radiolúcida en la raíz del elemento dental. Entonces, posiblemente, esta lesión sea de origen dentario. Habrá que hacer test de vitalidad, ¿sí? Y proceder al tratamiento de este paciente. Bien, una fístula gingival de origen dentario. Ahora bien, tenemos esta otra paciente, joven, 29 años, que la deriva su odontólogo con dolor intenso en el maxilar inferior, que se irradia hacia el oído. Tiempo de evolución de la lesión, 3 meses. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más qué pasó durante esos 3 meses con esta paciente. Esta paciente sí acusaba dolor, aumento de volumen en la región maxilar, en la zona posterior. Se le realizó en primer lugar una restauración en el elemento 26. Como la sintomatología no calmaba, se le realiza el tratamiento de endodoncia. El dolor persistía y entonces se indica analgésicos y dexametasona inyectable. También antibiótico-terapia por vía oral durante 15 días. Luego consulta a otro profesional que le hace curetaje a nivel del elemento 46, tejido necrótico obtiene y se produce un sangrado, vuelve a medicar con antibióticos. Luego pasa un tiempo y aparece una adenopatía y la paciente concurre a otro servicio donde cambian el antibiótico y luego, como el dolor continuaba, esta paciente hace una consulta a un neurólogo, quien también indica carbamazepina. Bien,
Vamos a ver qué vemos aquí en la consulta de esta paciente. Luego es derivada por un odontólogo a nuestro servicio. Vamos a ver una encía adherida, pareciera que está todo bien, y el aumento de volumen que abomba hacia fondo de surco con una coloración tenue rojiza. Pero, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención, aquí está hecha la obturación provisoria en el elemento 26, que fue tratado endodónticamente, y lo que advertimos es el despegamiento de esa encía, despegada, profunda. Fíjense cómo entra el explorador. Bien, vamos a ver las radiografías, las imágenes. Aquí vemos el elemento tratado endodónticamente. ¿Y qué observamos acá? Observamos una pérdida o una radiolucidez con límites bastante improlijos, ¿sí? La pérdida aquí de la cresta ósea. Y si vemos en una radiografía oclusal, podemos ver la pérdida y el abombamiento hacia vestibular, que es donde veíamos la lesión. Se pide una tomografía axial computada, en la cual podemos ver, ¿sí?, el aumento de volumen, ¿sí?, en vestibular importante en la imagen esta. Diagnóstico luego de la toma de biopsia, linfoma de Burkitt. Linfoma de Burkitt es una neoplasia maligna de los linfocitos B que afecta predilectamente los maxilares y las vísceras. Por lo general afecta a gente joven, estamos con una paciente joven, niños en especial, y tiene 3 variantes clínicas: la endémica, propia de África, la esporádica o no africana, y la asociada a la inmunodeficiencia. Clínicamente, a nivel de la cavidad bucal, se manifiesta con una lesión tumoral en maxilar, en este caso inferior, frecuentemente en zona de molares y premolares, voluminosa, de consistencia firme, donde la mucosa que la recubre puede encontrarse ulcerada o no, en este caso no, y las radiografías muestran zonas ligeramente radiolúcidas con reabsorción ósea poco definidas y amplias. Bien, ahí teníamos un caso entonces de un linfoma de Burkitt. Evelyn, ¿continúas con tu presentación? Ahí dejo de presentar. Tenés desactivado, Evelyn, todavía el micrófono, ahí se está proyectando, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí se escucha, perfecto, Evelyn. Bueno, muy buenas Gracias. tardes. No, al contrario. Entonces, bueno, como decía Paola un poquito al comienzo, digamos, si bien estamos en la campaña de prevención del cáncer bucal, en la clínica diaria no todo es cáncer. Sin embargo, es común que veamos algunas lesiones que imponen un diagnóstico diferencial con los distintos tipos de cáncer, particularmente con el carcinoma células escamosas de la mucosa bucal, que ustedes saben es la presentación clínico-histológica más frecuente. Entonces vamos a seguir viendo algunos de estos casos. Por ejemplo, vemos aquí un paciente de género masculino de 40 años que fue derivado por el infectólogo. El motivo de consulta fue que sentía dolor, que sentía mucha molestia al deglutir, al tragar. Este paciente que provenía de Misiones, cuya ocupación era transportista, realizaba sobre todo viajes internos a través de las rutas misioneras, y él consideraba que la lesión, o por lo menos la molestia, que él tenía más o menos databa de un mes atrás al momento de la consulta. Entonces realizamos en primera instancia una exploración, un examen intrabucal, donde lo primero que podemos observar a boca cerrada es la presencia de elementos dentarios, donde se observa una cantidad notable de placa bacteriana, es decir, hay placa bacteriana visible, y además de eso una brecha dentada
por ausencia de los elementos dentarios 44 y 45, por donde la lengua tiende a protruir, ¿no es cierto? Tiende a hacer una especie de hernia al momento de intentar deglutir, por el hecho obvio de que necesitamos un sellado para tratar de desarrollar lo más fisiológicamente posible este proceso. Evidentemente, en este caso, estamos ante una deglución de tipo disfuncional o parafuncional en función de esa brecha desdentada que tiene el paciente. Cuando le pedimos que abra su boca, vemos además en este mismo tramo la presencia de las raíces del elemento dentario 47. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Gracias. Entonces, cuando avanzamos en nuestro examen estomatológico, podemos evaluar la existencia de una gran lesión localizada a nivel del borde y de la cara ventral del lado derecho de la lengua. ¿Sí? Es una lesión que se presenta a la manera de una pérdida de sustancia de gran tamaño, de gran extensión, donde encontramos algunos focos en su fondo, focos necrobióticos de color blanco, amarillentos. También nos llama la atención en algunos sectores la presencia de un aspecto ligeramente vegetante con, ¿sí?, en algunos puntos, la presencia de un puntillado rojizo, más evidente en algunos sectores, ¿sí?, que en otros, y que a la palpación, particularmente en el polo más posterior, encontrábamos una sensación de consistencia aumentada, una consistencia más bien firme, aunque no estamos hablando de una dureza pétrea ni una dureza indurada, como estamos acostumbrados a palpar en el caso de las lesiones malignas de la mucosa bucal. De todas formas, es una lesión bastante dudosa. Fíjense ustedes, asimismo, imagínense esta lesión al momento de ocluir, al momento de deglutir, prácticamente este sector, el sector posterior y medio, directamente resulta impactado por este molar, particularmente por las cúspides linguales del mismo. Y no solo eso, sino que yo hace un ratito les mostraba la presencia de esa hernia lingual a nivel de esta brecha desdentada. Es decir, que a la lesión estomatológica en sí tenemos que agregarle este componente dado por la irritación mecánica crónica que sobreagrega, valga la redundancia, trauma a dicha lesión. Muchas veces esa irritación mecánica crónica ayuda a desdibujar, ¿sí?, las lesiones estomatológicas en sí. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta, no es lo mismo una lesión estomatológica de este tipo ni de ningún tipo en un paciente cuyo sector de esa mucosa, cuya mucosa no está sometida a irritación mecánica crónica, que cuando la lesión sí lo está. Algo que también nos llamó la atención, si bien está fuera de foco, pero fíjense acá, que no se trata de una lesión unicéntrica, es decir, no es una lesión única, sino que aparentemente, a nivel de lo que sería el pilar anterior del velo, ya próximo a la zona retromolar, observamos otra pequeña lesión, ¿sí?, de características similares a la anterior, probablemente una pérdida de sustancia, a la manera de una erosión, con un fondo rojizo, en algunos sectores también algo necrobióticos, pero esto lo que nos llama la atención es el hecho de que ya no estamos hablando de una lesión de células escamosas de la mucosa bucal, si bien en algunos casos hemos llegado a ver algún carcinoma de presentación a focos múltiples, pero lo más común es que se trate de una lesión unicéntrica, de una lesión única. En este paciente ya estamos viendo otra lesión más. Cuando procedemos a continuar con nuestro examen estomatológico, observamos una nueva lesión, ¿sí?, una ulceración. Fíjense ustedes en esta localización lo doloroso y lo molesto que debe ser realmente para el paciente, ¿sí?, cuando desarrolla las actividades funcionales típicas del sistema estomatognático. Vemos entonces una ulceración con un aspecto en su parte más superior finamente vegetante, también con foco y fondo necrobiótico, ¿sí?, finamente vegetante, también con foco y fondo necrobiótico en algunos sectores, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros vemos esta, ¿sí?, una lesión a pérdida de sustancia en el borde derecho de la lengua, ¿ustedes dirían que puede ser el mismo diagnóstico que esto? ¿Sí? Es decir, evidentemente se plantea un diagnóstico diferencial. Fíjense en este caso, y ya continuamos con el anterior, pero en este caso estamos viendo un paciente de sexo masculino de 65 años, cuyo motivo de consulta fue por, él decía, una llaga, ¿sí?, en la lengua que no curaba, evidentemente, paciente de Córdoba, muy, muy, muy fumador,
ustedes saben que nosotros realizamos una cuenta, un cálculo del total de tabaco consumido de manera estimativa a lo largo de la vida de este paciente, de estos pacientes, y en este caso arrojó un valor altísimo. Este paciente había consumido aproximadamente 540.000 cigarrillos a lo largo de su vida. Y también sabemos que a partir de los 200.000 cigarrillos consumidos, bueno, incrementa notablemente el riesgo de desarrollar cáncer oral. Por otra parte, desde el punto de vista de sus hábitos en cuanto al alcohol, era un tomador de vino, pero lo hacía de manera ocasional. Acá uno de los factores eminentemente claros era el tabaco, ¿sí? Entonces, otro de los detalles que en este caso nos ayudan al diagnóstico es que cuando le pedimos al paciente que saque la lengua, la misma se desviaba hacia el lado, ¿sí?, de la lesión, lo cual nos podría estar hablando de una fijación de los tejidos profundos producto del avance de la lesión, cosa que no ocurría en el primero de los pacientes que veíamos con esta lesión ulcerativa a nivel língua. Cuando hacemos la biopsia de este paciente, sí, como nos esperábamos, el diagnóstico de certeza, el diagnóstico definitivo fue de carcinoma de células escamosas semidiferenciado infiltrante. Ahora bien, el caso anterior, ¿sí?, el primero que les mostré, ¿sí?, ¿podría ser un carcinoma? ¿Sería un carcinoma a células escamosas? Vamos a ver algunos tips que nos pueden ayudar a iluminar esta cuestión y que nos pueden ayudar en el diagnóstico, que probablemente para muchos de los que tienen experiencia en el campo de estomatología sea ya un diagnóstico cantado. Primero, tener en cuenta la procedencia del paciente, ¿sí? Yo les dije que es un paciente de misiones. Por otra parte, el aspecto clínico de la lesión. Una lesión a pérdida de sustancia, muy dolorosa. Las lesiones carcinomatosas inicialmente suelen no doler, salvo que estén sobreinfectadas o que ya hayan avanzado y tenido provocado alguna alteración a nivel perineural. Por otra parte, yo les decía, no se trata de una consistencia indurada, sino que sí estaba aumentada la consistencia, pero más bien probablemente producto del proceso inflamatorio subyacente. Se trataba de una patología con localización múltiple, o por lo menos en dos sectores. Entonces todo esto nos va haciendo desterrar el diagnóstico de una lesión carcinomatosa. También es muy importante referir la sintomatología general. Era un paciente que, a razón del dolor que experimentaba, no podía alimentarse adecuadamente, se sentía asténico, se sentía decaído. Pero más allá de eso, si bien no en este caso, yo acá puse estos pulmoncitos, muchas veces es muy interesante preguntarles a estos pacientes si experimentan o han experimentado tos, ¿no? Es un signo muy importante. Nos llevamos una sorpresa cuando, al solicitar la serología en general, descubrimos que este paciente era HIV positivo. El paciente tampoco lo sabía hasta el momento de realizar estos estudios serológicos. Y también hay que tener en cuenta el trabajo u ocupación. El hecho de que el paciente nos diga que es transportista o que realiza viajes a ciertas zonas de Argentina o de Sudamérica o que es viajante también nos ayuda a encender el foquito para ir desterrando algunos de los diagnósticos alternativos e ir encaminándonos hacia un diagnóstico presuntivo. Cuando se realizó el protocolo, en este caso, fue llevar adelante el estudio micológico y la biopsia, donde lo que encontramos entonces fue la presencia de estas células, entre otras cosas, por supuesto, estas células multinucleadas, con algunos cuerpos de inclusión correspondientes a histoplasma capsulatum. O sea que el diagnóstico, en este caso de certeza, fue el de una histoplasmosis bucal. Fíjense ustedes, esto simplemente a modo de reseña, ustedes saben que la histoplasmosis es una patología endémica. Encontramos 3 grandes focos endémicos de histoplasmosis a nivel mundial, uno de ellos representado por América del Norte, en la zona del sur de Canadá y en la parte sur de Estados Unidos, y por otra parte en América del Sur. Fíjense ustedes que nuestro país, junto con Brasil, Paraguay, Uruguay, es zona endémica por excelencia de la histoplasmosis, y países del centro y sur de África. No vamos a hablar porque no tiene sentido, simplemente recordarles que el histoplasma capsulatum se desarrolla en lugares donde hay mucha materia orgánica, donde hay mucha humedad, donde hay un clima tropical o subtropical, en presencia de heces de aves,
de murciélagos también, de ave de corral. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la persona refiere que a lo mejor no como trabajo principal, pero como hobby, cría gallinas o está en contacto con gallineros. La principal vía de incorporación del hongo es por vía respiratoria, aunque también puede llevarse adelante a través de un contacto cutáneo o mucoso en caso de haber heridas abiertas. Particularmente a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista nacional es este corredor, ¿sí? El corredor de la Ruta 9 en Argentina, que es algo muy común que nosotros le solemos preguntar a los camioneros, viajantes y demás, ¿sí? Es una zona de gran riesgo para el desarrollo de esta micosis profunda. Entonces, en síntesis, en este caso, en estos casos y en los casos de micosis profundas, particularmente histoplasmosis, lo que nos ayudaría a acercarnos al diagnóstico es, primero, desarrollar una historia clínica lo más completa posible, ¿sí? Una completa anamnesis, escuchar al paciente, preguntarle respecto al lugar de procedencia, su residencia, tanto actual como en el pasado. Muchas veces son patologías crónicas. Si ha desarrollado, se ha realizado viajes o si ha estado en tránsito por zonas endémicas, cuál es su trabajo, su ocupación, su hobby. Realizar, como en todo caso, una detallada semografía de las lesiones elementales, volver siempre a lo básico, a la descripción de las lesiones elementales, el número de lesiones. No es lo mismo tener una única lesión en lengua que tenerla en lengua, en paladar, en pilar anterior del velo, etcétera, etcétera. La ubicación, el tamaño, la forma, el fondo, la consistencia de esos bordes. No quedarnos solo con mirar, sino palpar, no tener miedo a palpar las lesiones, evaluar la consistencia, la sintomatología, si genera dolor o no en el paciente. ¿Cómo es el estado general del paciente? ¿Sí? Si ha experimentado pérdida de peso, si tiene dificultad para alimentarse, tos, otros síntomas generales. Y en muchos casos resulta pertinente solicitar una radiografía de tórax. Y por supuesto plantear los diagnósticos diferenciales. En estos casos particularmente realizamos diagnósticos diferenciales con otras micosis superficiales y profundas, como ser la micosis sudamericana, y que con el carcinoma de células escamosas en la mucosa bucal. Al diagnóstico de certeza, por supuesto, de estas micosis profundas se va a arribar a través del estudio micológico y la biopsia por incisión. Bien. Pasamos a otro amplio capítulo que por ahí se hace muy difícil, ¿no es cierto?, resumir en el poco tiempo que tenemos, pero que en realidad no tiene otro objetivo sino más que, digamos, encender en ustedes el interés para luego buscar y leer más al respecto. Nosotros sabemos que la encía es prácticamente un compendio de distintas lesiones estomatológicas. En realidad, una vez que ya hemos descartado todo lo que es patología estrictamente originada a partir de un problema dentario o estrictamente periodontal, nos queda el amplísimo capítulo de las lesiones tumorales de la encía y del reborde. De esta manera es que particularmente encontramos tres categorías de tumores en esta localización. Por una parte, encontramos tumores hiperplásicos simples, dentro de los cuales podemos ubicar Aleculis tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tumores blastomatosos benignos, que son realmente de rara presentación en la clínica, como por ejemplo un fibroma verdadero me refiero, y tumores blastomatosos malignos, de los cuales el más frecuente es el carcinoma de células escamosas en la mucosa bucal, los linfomas y los tumores metastásicos. Y en el caso de la encía, no siempre hay que quedarse con la primera vista, es decir, fíjense en este caso cómo una ilusión óptica nos puede jugar una mala pasada. En este caso estamos viendo bien una chica que está leyendo un libro, o depende de cómo se lo mire, un señor con sus ojos grandes, su nariz, su bigote y su barba. Entonces, no debemos quedarnos con la primera impresión de lo que estamos viendo en la encía, sino siempre indagar más allá. Y sobre todo en lo que hace a las lesiones gingivales, tener en cuenta el apoyo que nos dan las técnicas imagenológicas, el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Que obviamente, cual utilicemos dependerá de la clínica, ¿sí? Veremos si basta con una radiografía periapical o panorámica, o bien ya si tenemos que hacer algún tipo de estudio más específico, como por ejemplo una tomografía axial conjunta. Bien, en este caso vemos una paciente de sexo femenino de 35 años que al momento de la consulta se encontraba embarazada de 8 meses. El motivo de la consulta era por tener un bulto, ¿sí? Más que evidente, a nivel de la encía. El tiempo de evolución a los 4 meses, tenía 4 meses, es decir, que cuando ella estaba embarazada de 4 meses, ¿sí? Es decir, iniciando casi el segundo trimestre, el segundo trimestre del embarazo, presentó el comienzo de esta lesión. Y lo que sí es evidente es la presencia de placa bacteriana.
Fíjense ustedes que lo que estamos viendo a este nivel del sector antero-inferior, desde la zona correspondiente al elemento 41, 42, 43 y 44, es la presencia de una lesión elevada de aspecto tumoral, de consistencia en algunos sectores más bien lobulada, y con eritema importante por sectores, y la superficie en su polo superior ligeramente leucoedematoso. Fíjense ustedes, inclusive, muy suavemente con un explorador pudimos provocar la desadherencia de la parte superior de esa lesión, que aquí la alcanzamos a ver algo más rosada, lo cual nos podría dar indicio de un comienzo de un aumento de la cantidad de fibras colágenas en el polo superior de la lesión, comparado con este color más eritematoso, más angiomatoso del sector del polo inferior de la misma. Si realizamos una vista por lingual, alcanzamos a observar, obviamente, la presencia de placa bacteriana y de tártaro, y la presencia de también una lengüeta, un tejido hiperplásico en la encía por lingual. Como les decía, nos acompañamos por un diagnóstico por imágenes. En este caso observamos la presencia de los elementos dentarios comprometidos, donde no vemos grandes signos radiológicos más allá de un ligero ensanchamiento de los espacios periodontales, pero prácticamente la cresta interdentaria no se encuentra comprometida, ¿sí? Acá lo que nos va a orientar fundamentalmente al diagnóstico, ¿sí?, son las modificaciones hormonales producidas por el embarazo y la presencia del factor irritativo local, de la placa bacteriana, condición sine qua non sin la cual no se hubiese desarrollado esta lesión, ¿sí? Porque evidentemente solamente con las modificaciones hormonales no hacemos demasiado. Y acá quiero destacar la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? En este tipo de lesiones que afectan la encía es muy importante incorporar a nuestro equipo de trabajo no solo a los estomatólogos, sino a los especialistas, evidentemente, en periodoncia. El diagnóstico de esta lesión fue de Epulis tipo 1. Ahora, vemos otra lesión en encía, ¿sí?, localizada en otro sector y con otra clínica diferente. Estamos hablando de un paciente de género masculino, de 55 años, un paciente cuyo motivo de consulta, él decía que tenía como un absceso en la encía, evidentemente que, bueno, era algo más que un absceso, de un tiempo de evolución relativamente corto, de unos 8 meses de evolución, indoloro, un paciente que nunca fumó ni bebía alcohol, y también presentaba adenopatías cervicales unilaterales del mismo lado de la lesión. Estamos observando una gran lesión tumoral que se extiende, sobre todo que rebasa hacia vestibular en la zona de premolares y molares superiores del lado derecho, y que también se extiende hacia la parte palatina y el mismo paladar puro. Observamos un aspecto, ¿sí?, lobulado, un aspecto en algunos sectores vegetantes, con algunos focos necróticos, e inclusive con una hemorragia inducida al simple roce al momento de realizar la exploración, ¿sí? Evidentemente que en este caso ya nos planteamos la necesidad de realizar un estudio, un diagnóstico por imágenes más complejo, y es así como observamos, a través de una tomografía axial computada, la evidencia de lesión ósea. Esto no es provocado por lesiones benignas ni por tumores hiperplásicos simples. Cuando realizamos el estudio histopatológico se confirmó la presencia de tejido glandular intestinal, con lo cual llegamos al diagnóstico de que se trataba de una metástasis gingival de adenocarcinoma de colon, ¿sí? La encía, el reborde, sobre todo en su sector más posterior, son sitios relativamente frecuentes para la aparición de carcinomas, de tumores metastásicos, ¿sí? En el caso del hombre, los más frecuentes, los carcinomas que más frecuentemente originan metástasis a nivel bucal son el cáncer de próstata, los carcinomas renales, el cáncer de pulmón, en el caso de las mujeres, los carcinomas de mama. Pero también hemos encontrado algunos casos de metástasis, particularmente a nivel maxilar, originados a partir de tumores primarios localizados en el tracto digestivo, como en este caso, por ejemplo. Bien. Ahora pasamos a un capítulo absolutamente diferente, ya no tanto para realizar diagnósticos diferenciales, sino para realizar algunos tips en relación a esta patología, que es la osteonecrosis maxilar, asociada a fármacos antirresórticos. ¿Y por qué? Porque, si bien ustedes más adelante van a ver cuáles son las complicaciones
complicaciones más frecuentes asociadas al tratamiento oncológico. Esta es una patología que venimos viendo cuya incidencia ha ido aumentando en los últimos años en nuestra consulta. De manera tal que nos parece muy interesante traer un par de casitos al respecto. Fíjense, ustedes en este caso estamos viendo una paciente de sexo femenino, de 80 años de edad, que ella asistió a la consulta porque no le cicatrizaba la encía después de una extracción. Se habían pasado varios meses luego de realizada la extracción de las piezas dentarias 15 y 16, y no solo que no le cicatrizaba, sino que ella sentía un dolor cada vez más importante, un dolor que se irradiaba hacia la zona del pómulo, inclusive sentía también mal sabor en su boca, y digamos, en un intento por tratar de solucionar esto, había asistido a otro consultorio odontológico y se le había realizado un curetaje de la región, lo cual no hizo otra cosa más que exacerbar el cuadro. Esta paciente, como antecedente patológico sistémico, era una paciente que tenía diagnóstico de osteoporosis y que había estado bajo tratamiento con un bifosfonato, que es uno de los más frecuentemente administrados por vía oral para el tratamiento de coadyuvante de esta patología, que es el alendronato, durante 6 años. De hecho, la exodoncia de esos elementos se había realizado mientras la paciente se encontraba bajo tratamiento con este bifosfonato. Entonces, digamos, ¿con qué nos encontramos en la clínica? Fíjense ustedes que en este caso no estamos viendo directamente el hueso expuesto, sino lo que estamos viendo es, ¿sí?, una perforación, ¿sí? Cuando nosotros introducíamos una fístula, no tocábamos, perdón, cuando introducíamos una sonda no tocábamos fondo. Al apretar ese reborde que se encontraba algo tumefacto, supuraba. Entonces se comenzó con un tratamiento, por una parte sistémico, que consistió en antibiótico terapia con clindamicina, 300 miligramos, un comprimido cada 8 horas, y luego se realizaron algunos ciclos, el cambio por ciprofloxacina, un comprimido cada 12 horas. Pero por otra parte también se le dio muchísima importancia a los lavajes, a las curas locales, con sustancias antisépticas, particularmente con iodopovidona. Luego de muchas sesiones y un largo tratamiento antibiótico, se fue logrando la exéresis atraumática de los secuestros óseos, que es lo que ustedes están observando aquí. Simplemente con un explorador se procedió a retirar estos secuestros óseos, y el hecho de que sangre, en realidad para nosotros es una muy buena noticia, porque quiere decir que el hueso por debajo de esto se encuentra irrigado, lo cual nos da más posibilidades de reparación. En este caso, evidentemente que es de gran importancia y de gran necesidad realizar estudios radiológicos, ¿sí? Lo ideal es una tomografía Excel computada o por lo menos una ortopantomografía. Esta paciente se encontraba en ese momento imposibilitada para caminar, por lo tanto solamente tuvimos que valernos de una radiografía periapical en la cual prácticamente no se veía nada, pero esto en función de la patología sistémica de la paciente, ¿sí? Acá vemos cómo se fueron eliminando en sucesivas sesiones distintos, ¿sí?, fragmentos correspondientes a secuestros óseos que fueron enviados para su análisis histopatológico, donde se observaron en realidad características generales compatibles a las de un hueso necrótico, ¿sí?, con muchas colonias bacterianas, pero nada específico para lo que sería una osteonecrosis maxilar. Es decir, se trató de una anatomía patológica que podría ser compatible también con un cuadro de osteomielitis. Lo que a nosotros nos dio el diagnóstico de osteonecrosis por bifosfonato fue el antecedente, por supuesto, del tratamiento con esta droga a la paciente. Esta fotografía fue tomada luego de aproximadamente 3 meses de comenzado el tratamiento. Fíjense ustedes cómo se va produciendo una remisión o una cicatrización de la lesión, por lo menos de la mucosa. Y esto, casi 8 meses después, fíjense cómo, por lo menos por fuera, ¿sí?, se observa una restitución completa de la mucosa, ¿sí? La mucosa se observa íntegra. Acá sí pudimos indicarle a la paciente que se encontraba en mejores condiciones generales con una ortopantomografía, donde podemos observar las características de un hueso que evidentemente no presenta una calidad adecuada, un hueso muy, muy poroso, casi con características apolilladas, pero digamos que la lesión en este momento se encontraba inactiva ya, ¿sí? Una lesión, una
una mucosa que se encontraba estable. Ahora, en estos pacientes, cuando vemos esto, la remisión de las lesiones, o por lo menos la integridad de la mucosa, eso no quiere decir que el paciente reciba el alta definitiva. ¿Por qué? Porque como es un paciente que ha sido sometido al tratamiento con estos fármacos antirresortivos, o que debido a su patología continúa siendo tratado con este mismo tipo de drogas, o en sinergia inclusive con otras drogas, continuamente tenemos que estar chequeando, continuamente tenemos que realizar controles. ¿Por qué? Porque puede ser que vuelva a exacerbarse la misma lesión, o que aparezcan focos de osteonecrosis en otros sectores del maxilar, u otras complicaciones. De manera tal que estos pacientes no pueden permitirse presentar a sí mismos tampoco focos sépticos en su boca, tampoco prótesis que provoquen algún tipo de irritación mecánica crónica. En consecuencia, es decir, lo que quiero decir es que estos pacientes no reciben una alta definitiva, sino que continuamente deben asistir a los controles periódicos. Bien, entonces el diagnóstico clínico fue de osteonecrosis maxilar por bifofonatos orales en este caso, y particularmente en el caso de esta paciente por alendronato. Recordemos muy rápidamente la definición de osteonecrosis maxilar asociada a fármacos antirresortivos. Denominamos así un área de hueso necrótico en la región cranofacial, con ausencia de cicatrización durante por lo menos 8 semanas en un paciente que ha recibido o se encuentra bajo tratamiento con fármacos antirresortivos y o antiangiogénicos, es decir, ya no solamente hablamos de bifofonatos, tanto endovenosos como orales, sino también estamos hablando de anticuerpos monoclonales, particularmente el denosumab, y también fármacos de tipo antiangiogénicos. En pacientes que no hayan recibido radioterapia de cabeza y cuello, porque en ese caso queda excluido el diagnóstico, ya que se podría tratar de una osteoradionecrosis. En cuanto al tratamiento de pacientes con osteonecrosis maxilar, digamos, no existe ningún protocolo hasta el día de la fecha que sea 100% eficaz para el tratamiento y remisión completa de estas lesiones. Sí, podemos observar que en este momento existen dos grandes escuelas. Una escuela, como por ejemplo esta llevada adelante por la Sociedad de Cirugía Oral Maxilofacial, una escuela que si quiere es más conservadora, más tendiente, digamos, a lo que es la utilización de la antibiótico-terapia sistémica y las curas locales como base del tratamiento, y otra escuela en la cual, una vez que se ha logrado la estabilización de las lesiones, la desaparición, o por lo menos, digamos, la inactivación de los focos activos infecciosos e inflamatorios, se procede a la eliminación, a la exéresis del tejido necrótico a través de bisturí piezoeléctrico fundamentalmente, y posteriormente la utilización de PRF, de plasma glicosilurina. Inicialmente, entonces, esta paciente, por lo menos el primero de estos casos, fue tratado siguiendo esta escuela más conservadora, en la cual los accesos quirúrgicos deliberados no son recomendados, sino que se debe realizar un debridamiento mínimo de la lesión para eliminar bordes óseos agudos y espículas óseas, y en caso de ser necesario proceder a una secuestrectomía lo más atraumática posible, cuando el secuestro ya de una manera casi natural, digamos, se ha ido delimitando. La utilización de enjuagues, particularmente con bicarbonato de clorhexidina al 0,12%, y por supuesto, apoyarse también en la antibiótico-terapia sistémica, en un trabajo interdisciplinario con el infectólogo. Estos pacientes son derivados a infectología, para que allí, merced al cultivo y antibiograma, se ha elegido el principal, el tratamiento antibiótico adecuado para su caso. Generalmente los tratamientos de primera elección son con amoxicilina y clavulánico, la segunda línea de elección es la clindamicina, en algunos otros casos, o en pacientes también alérgicos, ciprofloxacina, pero esto, digamos, lo va manejando obviamente mucho mejor que nosotros, el médico infectólogo. Y por otra parte, bien, entonces, en síntesis, esta escuela más conservadora utiliza las curas locales y lavajes diarios y la antibiótico-terapia sistémica. Esas curas locales diarias, que hay que realizar con mucha paciencia, se realizan con peróxido de hidrógeno y volúmenes, por supuesto, en una proporción de dilución de una parte de peróxido en 2 de agua, iodopovidona, la misma dilución, clorhexidina al 0,12%, 2 de agua, y la colocación en el domicilio del paciente, por parte del mismo o de sus familiares, si es una zona de difícil acceso, de gel de clorhexidina 2 a 3 veces al día. Finalmente, esto, en el mejor de los casos, está acompañado por una secuestrectomía lo más atraumática posible, y nunca realizar curetaje de las lesiones o del lecho quirúrgico, ¿sí?
Pero en los últimos años han comenzado a surgir algunas publicaciones que dan cuenta del éxito del tratamiento de remoción quirúrgica de estas lesiones y la posterior utilización de plasma rico en fibrina, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, en el cual se dice que la utilización de estas membranas de plasma rico en fibrina es un método económico, fácil, en manos expertas, un método seguro y que reduciría la morbilidad de estos pacientes. En esta otra publicación de una serie de 15 casos, de esos 15 casos, 14 de los pacientes tuvieron resultados exitosos, ¿sí? En la utilización de estas membranas de plasma rico en fibrina. Sin embargo, por ahí un tema un poco discutido, porque algunos dicen que, bueno, al tener un efecto potencialmente angiogénico, no estaría indicado en el caso de aquellos pacientes que tienen un antecedente oncológico y que han sido tratados con fármacos antirresortivos por vía endovenosa como consecuencia de su tratamiento oncológico. Pero bueno, está todo en discusión. Yo simplemente quiero traerles este caso, que es un paciente de sexo masculino, de 74 años, que fue derivado de la cátedra de estomatología B inicialmente, pero que luego fue tratado de manera conjunta entre las cátedras de estomatología A y B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y que como antecedente patológico presentaba un carcinoma de próstata. Por lo tanto, había sido tratado durante un largo periodo con ácido zoledrónico, obviamente por vía endovenosa, y cuando se presenta al momento de la primera consulta, podemos evidenciar a nivel del reborde del sector posterior del lado izquierdo una gran pérdida de sustancia con hueso necrótico expuesto, ¿sí? Y con signos inflamatorios próximos a la lesión. Fíjense ustedes que en este caso, luego de un tiempo de tratamiento, por supuesto, tanto con antibióticos, también se le realizaron curas, lavajes a nivel local. Cuando se logró la estabilización de la lesión, se procedió a la exéresis con piezoeléctrico de el hueso necrótico. Esta es una radiografía posterior a la eliminación del secuestro óseo, y posterior colocación y fijación de plasma rico en fibrina. Y esta es una de las últimas fotografías donde podemos observar cómo va cicatrizando, cómo se va produciendo la restitución de la mucosa a este nivel. Bien, simplemente para finalizar este encuentro, lo que queríamos particularmente era recalcar la gran variedad de lesiones y de patologías que asientan sobre la mucosa bucal. Algunas de ellas que se presentan en nuestro consultorio serán banales, serán fáciles para diagnosticar y relativamente fáciles para su tratamiento, porque como les decía en un comienzo, no todo lo que vemos es cáncer, pero otras lesiones verdaderamente suponen un gran desafío para nosotros, tanto desde el punto de vista de su diagnóstico como de su tratamiento. Y por eso no debemos olvidarnos de que muchas de esas lesiones tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los carcinomas, particularmente con los carcinomas a células escamosas de la mucosa bucal. Y por eso es fundamental que volvamos a los pilares de la clínica estomatológica, ¿sí? Es decir, volvamos a mirar, observar, palpar, describir en detalle las lesiones estomatológicas que presenta el paciente en toda su boca. Ahí está el ABC, ¿sí? Ahí está el ABC de la estomatología, ahí está nuestro alfabeto. Podemos sentir a veces que se nos va el tiempo o que perdemos tiempo describiendo extensamente las lesiones, pero en realidad es tiempo que estamos invirtiendo, es tiempo que estamos ganando porque nos acerca más hacia los diagnósticos alternativos, y de esos diagnósticos alternativos nos acerca más a un diagnóstico presuntivo. El segundo pilar, la historia clínica bien hecha, bien completa, la anamnesis, tomarnos nuestro tiempo para escuchar al paciente. Nadie mejor que el paciente sabe lo que siente. De manera tal que una historia clínica bien completa también suma en nuestro diagnóstico. Y por supuesto también que tener muy en cuenta el tercer pilar, que estaría dado por la utilización racional de todos aquellos métodos auxiliares de diagnóstico que nos faciliten llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado de las patologías de nuestros pacientes. Bueno, creo que nada más, y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, agradecemos muchísimo entonces la disertación tanto de Paola como tuya, Evelyn, han sido muy elocuentes y muy claras. Entonces abrimos la posibilidad para hacer algún tipo de pregunta, intervención, o lo que consideren pertinente.
Si quieres ahí podés detener la presentación, Evelyn, así se te amplía. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Nosotros agradecimientos y felicitaciones. Bueno, entonces, desde la Escuela de Posgrado les agradecemos y generamos entonces la invitación a las próximas actividades que en esta 7ª campaña de cáncer están planificadas en lo sucesivo durante octubre y noviembre para ir completando y complejizando la oferta de formación que hemos tenido. Entonces, muchísimas gracias, tanto Evelyn como Paola, la participación y la desinteresada propuesta. ¿Alguien habilitó el micrófono? ¿Quieren hablar? No. Hola, ¿Pablo? ¿Sí? ¿Pablo? Sí, Pablo Uriarte, de Neuquén. Sí. Me parece que Paola presentó un caso de un carcinoma escamoso que tenía vegetaciones y habló de puntitos blancos. ¿Fuiste vos, Paola? Sí. Sí, a ver, ahí estoy. Y- Sí, un puntillado rojizo, sí. Sí, el de Sí. reborde. Sí. Exacto, el de reborde. Tenía toda la pinta de ser carcinoma verrugoso, o papilomatosis florida, o como... Sí, en algunas partes se pensó, sí, lo que pasa es que esa paciente después tuvo evolución y en algún sector dio el carcinoma células escamosas, sí. Sí, Buenísimo, con aspecto verrugoso. buenísimo. Luego esta Muchísimas paciente gracias. hizo otras lesiones en otros sectores también similares. Bien, bien, buenísimo, gracias, felicitaciones. Muy lindas las disertaciones. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, damos las gracias y hacemos cierre del aula. Agradecemos a todos y los invitamos a las próximas actividades. Muchísimas gracias por la participación.